Isaías capítulo 54, lo vamos a leer completo. Dice la palabra del Señor: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los hijos de la casada, ha dicho el Señor. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tu habitación sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo el Señor tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo el Señor, el que tiene misericordia de ti. Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo, y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo, y toda tu muralla de piedras preciosas. Y todos tus hijos serán enseñados por el Señor, y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada. Estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo el Señor. Padre que estás en los cielos, queremos darte gracias por tan gloriosa, preciosa, poderosa, hermosa palabra. Señor, tú dices que todas tus promesas son sí y son amén, Señor. Cuán grande es, Padre Santo, todo lo que tú has prometido, Señor. Capacítanos para creerlo, para atesorarlo, para esperarlo, Señor, y para recibirlo, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor, porque a veces, Dios, somos tan cortos de mente que no podemos recibir, Señor, la gloriosa palabra que tú nos quieres entregar. Por favor, abre nuestro entendimiento. Por favor, abre nuestros oídos. Por favor, háblanos, Señor. Cuánta necesidad tenemos de oír tu voz, de entenderte, de escucharte, de conocerte, Señor. Que tu palabra atraviese lo más profundo de nuestro ser, que la podamos entender, que la podamos asimilar. Padre, que tu palabra obre en nuestras vidas, Dios del cielo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Quita todo impedimento, todo estorbo, todo tropiezo, Dios. Glorifícate en esta mañana, Señor. Ante ti venimos, Dios del cielo, con el corazón sediento de ti, Señor, con hambre de ti. Nuestros oídos quieren escuchar tu voz, Señor. Danos la capacidad de hacerlo en esta hora, y quita, Padre Santo, todo lo que lo quiera impedir, Padre. Te bendecimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a hablar de la herencia
del siervo de Dios. No sé cuántos siervos de Dios hay aquí, porque de repente tendremos que reevaluar lo que realmente es un siervo de Dios. En un tiempo de un evangelio tan adulterado, tan egocéntrico o antropocéntrico, nosotros tenemos que evaluar qué es un siervo de Dios y tenemos que examinar nuestras vidas, porque esta promesa que acabamos de leer, que es una promesa grandiosísima, que es una promesa gloriosa, poderosa, fiel como es fiel el que la promete, es para los siervos de Dios, es para los siervos de Dios. Dice, esta es la herencia de los siervos de Dios. Dice, esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá. Nuestra herencia. Es mucho lo que se habla de nuestra herencia, porque nuestra herencia como hijos de Dios y como siervos de Dios es supremamente vasta, supremamente profunda, supremamente grande. Nosotros no nos alcanzamos a dimensionar lo que implica ser herederos de Dios. Eso aquí en esta vida nunca lo sabremos. El apóstol Pablo subió al tercer cielo y cuando descendió conscientemente dijo, vi cosas que no le he dado al hombre hablar, que no tengo palabras, que no existe una palabra en el lenguaje para describir lo que yo vi en el tercer cielo. Y en esta mañana nosotros estamos contemplando, por decirlo así, como cuando se contempla una piedra preciosa o un diamante que tiene una cantidad de aristas, que tiene una cantidad de caras, ¿cierto? Y no se puede contemplar todo. Si contemplas la cara de adelante, no puedes contemplar las de atrás. Y así son todas las promesas de Dios, como unos diamantes. Hoy lo único que vamos a contemplar es un pedacito de esta herencia de los siervos de Dios, entendiendo primero lo que es un siervo de Dios. El pastor Jeff nos decía, sabemos que los que son siervos de Dios no se mueven sino por dirección de Dios, no se mueven sino por dirección de Dios. Él en su presentación me dio una definición bastante clara y simple de lo que es un siervo de Dios. Un siervo de Dios es aquel que no se mueve si Dios no le da la orden. Es aquel que no se mueve sin la dirección divina. Eso es un siervo de Dios. ¿Cuántas cosas hace una persona porque le parece que está bien, porque le parece que son correctas o porque simplemente tiene ganas de hacerlo? Recuerden lo que dice el libro de Efesios. Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, haciendo los deseos de la carne y los deseos de los pensamientos. Y éramos hijos de ira, lo mismo que todos los demás. Un siervo de Dios es aquel que ha renunciado a hacer su voluntad, es aquel que ha renunciado a satisfacer los deseos de su carne, es aquel que ha renunciado a sí mismo y se ha rendido a los pies de Cristo para hacer su voluntad. Un siervo de Dios es aquel que solamente basa sus creencias, sus acciones, sus emociones, sus afectos en lo que está escrito en la palabra. Un siervo de Dios es aquel que se ha rendido ante los pies del Señor Jesucristo para servirle, para amarle, para obedecerle y para hacer lo que Dios quiere. El siervo de Dios dice todos los días, como el apóstol Pablo, se presenta delante de Dios y dice todos los días, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, esta promesa es para los siervos de Dios. Y esta promesa es tan grande y tan gloriosa que si en este momento tú no encajas en este perfil de los siervos de Dios, si tú no eres un siervo de Dios, sino que tú eres un hijo de desobediencia, es decir, una persona que hace lo que le parece o lo que desea hacer y que vive su vida conforme a su propio gobierno o su propio instinto, si tú eres esa persona, yo te invito a que te rindas al Señor Jesucristo en esta mañana. Yo te invito a que primeramente rindas tus oídos y tu corazón para que escuches la palabra de Dios y entiendas cuán glorioso y precioso es dejar de ser un siervo de nuestra propia carne, un siervo de nuestras propias ambiciones, un siervo de nuestro propio orgullo, un siervo de nuestra ambición y convertirte en un siervo de el Señor Jesucristo. Bueno, aquí está las bendiciones de Dios. En el capítulo 54 de Isaías, lo primero que tenemos es un mensaje de Dios para sus siervos, para su iglesia,
para su pueblo. Este es el mensaje de Dios para su pueblo. Cuando nosotros nos concentramos en mirar lo que está sucediendo, cuando nosotros nos concentramos en analizar lo que está sucediendo, es decir, aunque ya se terminó el aislamiento, continuamos en un proceso de aislamiento, o sea, el aislamiento como tal, como decreto presidencial ya terminó, pero continuamos en las mismas, en el sentido de que no hay una libertad de movimiento, que no hay una libertad para expresarnos, que no hay una libertad para abrazarnos, que no hay una libertad total para congregarnos, porque debemos cumplir con una cantidad de normas y de regularidades que van a estorbar la libertad de la adoración, la libertad del culto. De todas maneras, la situación del mundo y todas las noticias del noticiero, del televisor, de las redes sociales, todo es una tragedia y todo es una tragedia. Si nosotros empezamos o nos concentramos en escuchar todo eso, nuestro ánimo va a decaer. Han subido en gran manera el índice de suicidios, ha aumentado el índice de suicidios, ha aumentado la depresión, ha aumentado la ansiedad, ha aumentado el estrés, ha aumentado la tristeza. Es decir, es una cosa supremamente complicada y todo tiene que ver por el entorno, por lo que nos rodea. Y nos preguntamos como iglesia hacia dónde vamos. Esa es una pregunta que tenemos que hacernos como iglesia, ¿a dónde vamos? Porque estábamos muy cómodos, ¿cierto?, en nuestro lugar de congregación y todo, y ahora pues no tenemos un lugar estable y surgen como esas preguntas y esas incertidumbres que como que ¿a dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? O sea, ¿cómo estaremos el año que viene como iglesia? Y podemos avanzar aún más y preguntarnos, ¿cómo es la iglesia de los últimos tiempos? ¿Cómo es la iglesia que va a abandonar esta tierra? ¿De qué manera la iglesia va a ser levantada? ¿De qué manera la iglesia va a ser raptada? ¿Cuál es esa iglesia? Y resulta que en todos estos días Dios nos está hablando del fuego. El miércoles Dios nos habló acerca de la necesidad de que nosotros seamos del grupo de las 5 vírgenes que tienen sus lámparas encendidas porque tomaron aceite extra. Y luego también el domingo pasado Dios nos habló de la necesidad de que el fuego nunca se apagará. Así que nosotros podemos reunir todo lo que Dios está haciendo en nuestra vida y todo lo que nos está diciendo, y Dios nos está exhortando, y Dios nos está hablando y Dios nos está diciendo que es el tiempo de que nosotros nos levantemos con la autoridad espiritual que hemos recibido a asumir nuestra posición, a asumir nuestra herencia, a asumir el poder, a asumir el derecho que tenemos de entrar confiadamente a su presencia y a adquirir el oportuno socorro, a adquirir la fuerza, el poder, como dice el libro de Efesios, que nos debemos fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza, a experimentar la supereminente grandeza de su poder que opera en nosotros y que resucitó a Cristo de entre los muertos y que también nos dio vida a nosotros cuando estábamos también muertos en nuestros delitos y pecados. Así que es tiempo de que la iglesia se levante y Dios quiere hablar a nuestras vidas. Y este hablar de Dios a nuestras vidas, recuerden que no es solamente un mandato de Dios, no es solamente una palabra de exhortación, no es algo que Dios nos está incitando a hacer, sino que también es algo que se está haciendo a través de la palabra de Dios. Así que en medio de este momento, cuando abrimos nuestros oídos y nuestro corazón para que la palabra de Dios penetre nuestro ser, no solamente vamos a recibir la guía y la dirección y la inspiración y la motivación de lo que debemos hacer, sino que vamos a recibir en sí mismo el poder que nos va a levantar, el poder que va a obrar eso en nuestras vidas y en nuestros corazones, porque la palabra de Dios no regresará a él vacía, sino que la palabra de Dios llegará a nosotros y hará en nosotros el propósito para el cual Dios la envió. Entonces tenemos una primera palabra aquí, tenemos una palabra, tenemos tres mensajes, 3 palabras de exhortación, 3 promesas de Dios. Y la primera de ellas, la primera palabra es regocíjate. El primer mensaje de Dios es un mensaje
para alegrarnos. Dios dice en su palabra que nos alegremos y lo está diciendo en un contexto de depresión, de ansiedad, de tristeza y de malas noticias. En medio de ese contexto, la palabra de Dios está diciendo en esta hora, le está diciendo a su pueblo, le está diciendo a su iglesia, es tiempo de regocijarnos, es tiempo de alegrarnos. Cuando Jesús describió todas las señales de su venida, todas son señales nefastas: terremotos, tsunamis, epidemias, pestes, falsos maestros, falsos profetas, guerras y una cantidad de cosas. Pero él dice, cuando ustedes vean que todas estas cosas están aconteciendo, dice Jesús, erguíos. Erguíos significa tomar fuerza, levantarse. Erguíos viene como de una sensación de satisfacción, de orgullo, porque finalmente la victoria ya está a la puerta. Dice, erguíos porque vuestra salvación está cerca. Erguíos porque vuestro galardón está cerca. Entonces, aquí nos dice el Señor a través del profeta Isaías, regocíjate, regocíjate, alégrate, alégrate. Hace poquito estuvimos viendo acerca de la doctrina del gozo, de la alegría, que es parte del regalo, del legado de la salvación, la alegría, el gozo. Y yo sé que todos, hermanos, todos estamos siendo azotados por una ola de depresión, por una ola de desánimo, por algo que está en el ambiente. No sé si funciona a través de los noticieros, no sé si funciona a través de las antenas, no sé si funciona a través de la alimentación, no sé si funciona por potestades espirituales que hay en los lugares celestiales. No sé si su origen es espiritual, no sé, pero todos estamos experimentando ese oleaje de desánimo, ese oleaje de cansancio, ese oleaje de tristeza, ese oleaje de depresión. Pero aquí viene la palabra de Dios y por eso sabemos que es una palabra adecuada, que Dios está sentado en su trono, que Dios nos está mirando, que Dios nos está observando, que Dios está viendo su pueblo, que te vio llorar anoche, que te vio llorar ayer, que escuchó tu lamento, que escuchó tu queja, que vio tu quebranto, que entiende el proceso de depresión, de desánimo, de agotamiento que estás viviendo y te dice, alégrate, alégrate, regocíjate. Hermanos, y yo creo que cuando Dios nos dice a nosotros, alégrate, el Dios de toda carne, el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, todo nuestro ser tiene que obedecer la palabra de Dios. Alégrate. Y Dios nos está invitando en esta mañana a que nos alegremos, a que nos alegremos. Y nos está no solamente invitando, sino que con su palabra, que es una promesa, que es sí, que es amén, nos está diciendo que Él va a alegrar nuestras vidas. Nos está anticipando el gozo de la consecución de lo que Él está prometiendo aquí. Está diciendo fe. Fe, recuerden lo que dice el autor de Hebreos, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Fe es ver lo que Dios va a hacer antes de que lo haga. Y como lo que va a hacer es glorioso, como lo que va a hacer es poderoso, como lo que va a hacer es bueno, Dios dice, alégrate, alégrate, extiende tu percepción, no a lo que tienes a tu alrededor, no a la escasez, no a la enfermedad. No, trata de extenderte un poco más. Trata de abrir los ojos de la fe y contemplar a Dios sentado en su trono, disponiendo que todas las cosas operen para tu bien. Y Dios te dice en esta mañana, regocíjate. ¿A quién le dice regocíjate? A su pueblo, a su iglesia, a una congregación o a un pueblo, o a ti o a mí, que somos parte de ese pueblo, pero que tiene dos características. Mire las dos características que tiene el pueblo de Dios. Dice, regocíjate, oh estéril. La primera característica del pueblo al cual Dios le está diciendo que se alegre es que es un pueblo estéril. Oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Esterilidad, infertilidad, y podemos tomarlo
en todos los sentidos en que pueda ser tomado. ¿Has experimentado esa sensación de que tu vida es estéril? ¿Has experimentado esa sensación de que tu ministerio es estéril? ¿Has experimentado la sensación de que nada de lo que has hecho ha dado fruto ni ha dado resultado? ¿Has orado, intercedido, clamado, predicado? ¿Te has esforzado en dar un buen testimonio para que tu familia se convierta y no ha pasado absolutamente nada? Parece que están peor. ¿Has trabajado, has luchado, has sufrido? Y finalmente, cuando haces un balance de tu vida, de tu ministerio, de los años que llevas caminando con Dios, dices, pues todo el mundo da frutos menos yo. ¿Has tenido esa sensación de que no das fruto? De que no sirves para nada, de que no has hecho nada en el reino de los cielos, de que no has fructificado, una sensación de esterilidad. Bueno, yo quiero decirte que yo también la he tenido muchas veces. Y aún más, hay un texto que dice que el Señor Jesucristo también la tuvo. El profeta Isaías alguna vez dijo, en vano he trabajado. Y eso fue una sensación que experimentó el Señor Jesucristo en el huerto del Getsemaní, cuando parecía que todo se había perdido. 3 años con sus discípulos y él estaba solo en el momento más oscuro de su vida, sudando gotas de sangre, angustiado, afligido, contemplando la horrenda cruz que tenía por delante. Y por mucho que llamó a Pedro, y por mucho que llamó a Juan, y por mucho que llamó a Jacobo, ellos no fueron a ayudarlo. Le tocó orar solo, le tocó llorar solo, le tocó sudar solo y le tocó fortalecerse solo. El único que estuvo allí en ese momento fue Dios, y Dios envió sus ángeles para fortalecerlo. Pero él tuvo esa experiencia de tengo tanto tiempo alimentando, sustentando, orando, clamando, enseñando, discipulando, y no he obtenido absolutamente nada. Si tu vida es así, Dios te dice hoy, alégrate, alégrate tú que eres estéril. La primera característica es la esterilidad. Y continuemos, dice, porque más son los hijos de la desamparada. ¿Te has sentido alguna vez desamparada? ¿Te has sentido alguna vez desamparado? Es la apariencia y la sensación del pueblo al cual Dios le está hablando en esta mañana. Estéril y desamparada. ¿Sabes? Dios le está hablando a la iglesia. Siempre en la escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios simboliza o tipifica a la iglesia, a su pueblo con una mujer. Por ejemplo, Israel como pueblo de Dios, como nación de Dios, fue tipificada como la esposa de Dios. Y la iglesia, como pueblo de Dios, como los redimidos por el Señor Jesucristo, son llamados la novia del Cordero. Esta mujer de la que está hablando Isaías en el capítulo 54 no es exactamente una mujer. Y digo esto para que los hombres no piensen que ellos están excluidos de esta promesa, para que los hombres no piensen que este es un mensaje dirigido a las mujeres. No, está dirigido a una mujer que se llama la iglesia, está dirigido a una mujer que se llama el pueblo de Dios. Un pueblo que experimenta sequía, que experimenta aridez, un pueblo que experimenta desamparo en un momento dado. Y Dios a ese pueblo le está diciendo, regocíjate. Regocíjate, es un mandato de Dios, es un deber alegrarnos. El que cree en Dios, el que cree en sus promesas y el que espera en Dios, si está convencido de su gracia, de su favor y de su misericordia, si tiene la certeza de lo que espera y si está convencido de que lo que no se ve existe y viene hacia él, entonces tiene que alegrarse, como la madre que espera el niño y aunque no ha nacido ya está alegre porque el niño está ahí y el niño viene. Así la palabra de Dios nos dice primeramente que nos alegremos.
somos quizás como esa mujer, como iglesia, quizás estamos experimentando o hemos experimentado esa esterilidad, esa sensación de no dar frutos, esa sensación de no avanzar, esa sensación de no crecer, de no multiplicarnos. ¿Y por qué? La pregunta es, ¿por qué? ¿Sabes? Hay algo en la historia del pueblo de Dios, hay algo en la historia de la Biblia que muestra que cuando Dios va a formar un pueblo grande, que cuando Dios va a hacer algo grande, que cuando Dios va a hacer algo numeroso, algo abundante, por una causa que de pronto no les podría explicar, Dios siempre escoge mujeres estériles. Las mujeres más importantes de la Biblia, todas fueron estériles. Repito, las mujeres más importantes de la Escritura fueron estériles. Sara era estéril. Rebeca era estéril. Ana, la madre de Samuel, el primero de los profetas, era estéril. La madre de Sansón era estéril. Ruth, la moabita, vivió 10 años con su marido joven en Moab y nunca tuvo hijos después de 10 años. Luego, por un llamado de Dios, se vino a Belén, regresó a la tierra de su suegra, vino a la tierra de su suegra y se casó con un viejo. Se casó con un anciano. Boaz era un anciano. Ella era una jovencita, una mujer joven todavía. Y inmediatamente, en la primera noche de bodas, quedó embarazada. La madre de Juan el Bautista era estéril y era anciana. Zacarías e Elizabeth no podían tener hijos. Y cuando la gracia de Dios se derramó sobre ellos, esta mujer en su ancianidad quedó embarazada. Dios tiene planes con las mujeres estériles. Dios tiene planes con la gente estéril. Dios tiene planes con la gente que se siente fracasada, frustrada, que su vida pues no sirve para nada. Y con lo que se siente desamparada o desamparado. Dios tiene planes con las congregaciones pequeñas. Dios tiene planes con las congregaciones humildes. Dios tiene planes con las congregaciones atacadas y devastadas por el poder del enemigo. Dios tiene planes. Y Dios quiere en esta mañana decirle a la piedra angular, regocíjate. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho el Señor. Está diciendo que Dios nos va a bendecir, está diciendo que Dios nos va a prosperar, está diciendo que Dios nos va a multiplicar, está diciendo que Dios nos va a restaurar. Pero yo tengo que recibir eso en mi corazón y alegrarme ya, en esta hora, porque ya eso está hecho en el cielo, porque ya está declarado por la boca de Dios. Regocíjate, regocíjate, alégrate. Dice, tus hijos serán más, tus hijos serán más. Aunque seas estéril, tendrás más hijos que las que no lo son. Aunque te sientas desamparada, dice, tendrás más compañía que los que se sienten acompañados. Esa es la primera palabra, el primer mensaje y la primera promesa. Fíjense que es algo que Dios nos pide a nosotros, nos dice, alégrate, y luego dice, porque yo te voy a multiplicar. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Yo me alegro. ¿Y me alegro en qué? En su promesa. Me alegro en esta palabra. Me alegro en algo que va a hacer Dios. No lo voy a hacer yo, no lo vas a hacer tú, lo va a hacer Dios. El que da la vida es Dios.
La segunda palabra es un mensaje para prepararnos. La segunda palabra en el versículo 2 dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Te está diciendo: prepárate, ensancha, ensancha, ensancha. Creo, hermanos, no, estoy segura que lo primero que tenemos que ensanchar es nuestra mente. Lo primero que tenemos que ensanchar es nuestro corazón. Hermanos, muchas de las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros no las podemos recibir porque ni siquiera creemos en que van a venir, porque ni siquiera las hemos pedido, porque es que ni siquiera las hemos buscado. La Biblia está llena de promesas. Dios es un Dios que se alegra en la fe, y la expresión de la fe es un ruego, es una súplica, hermano. La fe no es un concepto teológico. La expresión de la fe es una persona rogando, es una persona clamando, es una persona suplicando. Ustedes recuerdan la parábola de la viuda y del juez injusto. Es una mujer que ora, que suplica a un juez que es malo, que no la quiere, que la ignora, que la desprecia. Y ella ora y ora y ora y va todos los días, todos los días. Y Dios dice: miren, miren lo que hizo este juez injusto, que se cansó de esta señora cansona. Y si ese juez injusto escuchó a esta mujer, ¿se tardará Dios en contestarle a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderle sus oraciones? Y dice: de ninguna manera, él no se tardará. Pero hay una frase al final de esa parábola, y vamos a estudiarla. Los miércoles estamos estudiando las parábolas de Jesús, y la vamos a estudiar porque es supremamente rica y provechosa. Pero la frase final de la parábola dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y es una parábola que habla de la necesidad de orar sin desmayar, sin mirar a lo que está pasando, sin desanimar, seguir clamando, seguir suplicando, seguir pidiendo. Y dice: pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará gente así? ¿Encontrará gente clamando? ¿Encontrará gente suplicando? ¿Encontrará gente de fe? Porque la gente de fe ora, la gente de fe clama, la gente de fe pide. ¿Recuerdan a la mujer sirofenicia? No, Señor, aún los perrillos comen de las migajas de tu mesa. Y no encontró Jesús un argumento para hacerla desistir de su petición. Y maravillado Jesús dice: mujer, ni en toda Jerusalén he encontrado a alguien que tenga esa fe, la fe que Jesús está buscando, la fe que a Jesús le agrada, la fe que Jesús anhela encontrar en nuestros corazones. Está en nuestras rodillas, está en nuestro clamor, está en nuestra súplica, está en nuestras lágrimas. No está en la pureza doctrinal, no está en la ortodoxia, no está en portarme bien, no, está en clamar, en creer que lo que Él ha dicho que va a hacer, lo va a hacer, en confiar en que Él puede darme mucho más allá de lo que yo pienso, de lo que yo creo, de lo que yo espero. Jesús le decía a sus apóstoles al final de su ministerio: hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan, pidan para que su gozo sea completo. Es decir, tú quieres tener cosas, tú tienes anhelos limpios, puros, justos delante de Dios. Pídele al Señor, clámale al Señor. Que Él te encuentre clamando, que Él te encuentre pidiendo, que Él te encuentre escudriñando todas sus promesas, diciendo: esto es lo que yo quiero, tú me lo prometiste, dámelo, Señor. Es necesario que antes de recibir algo que Dios me ha dado, yo le abra espacio en mi vida. Cuando estoy esperando un bebé, preparo un cuarto, compro una cuna, me preparo, porque tengo la certeza, porque tengo la fe de que el bebé vendrá. Y Dios, haciendo esta promesa, que es una promesa de ensanchamiento, que es una promesa de multiplicación, que es una promesa de bendición. Hermanos, es una promesa de que vamos a ganar almas.
¿Quién de ustedes quiere ganar almas? ¿Quién de ustedes se quiere ganar a sus hijos? ¿Quién de ustedes se quiere ganar a su esposo? ¿Quién de ustedes se quiere ganar a sus familiares? ¿Quién de ustedes se quiere ganar a sus compañeros de trabajo, a sus compañeros de estudio? ¿Quién de ustedes se quiere ensanchar? Pero él dice, tienes que prepararte. Es decir, tú tienes que hacer cosas que de verdad me muestren que tú sí estás esperando lo que yo he prometido. Que si tú has creído que de verdad yo voy a hacer lo que me he propuesto hacer. Ese ensánchate tiene que ver con la mentalidad, hermano. Tiene que ver con la mentalidad. Nuestra mente es escasa y por eso no le permitimos a Dios hacer todas las cosas que Él quiere hacer con nuestra vida. Hay un principio en el actuar de Dios. Cuando hablo de un principio, es que casi siempre Dios actúa de esa manera. Hay un principio que el Señor nos ha mostrado en su actuar. Y es que antes de que poseamos lo que Él nos quiere dar, nosotros tenemos que contemplarlo con los ojos de la fe y desearlo con el corazón. Repito, es un principio bíblico. Antes de que yo pueda poseer aquello que Dios me ha prometido dar, Dios quiere que yo lo pueda contemplar con mis ojos, desearlo con mi corazón y por supuesto pedirlo a Dios. Quiero que vengas conmigo a algunos pasajes del libro de Génesis donde se ve esto claramente en Abraham. Todo lo que Dios iba a hacer con Abraham ya lo había determinado él desde antes de la fundación del mundo. Mas, sin embargo, ni el mismo Abraham sabía, ni el mismo Abraham en su fe tenía un cuadro claro de todo lo que Dios implicaba para él, todo lo que Dios quería hacer con su vida. Y vamos a Génesis, el capítulo 13, en el versículo 14, dice lo siguiente, Génesis 13, 14, dice, y el Señor le dijo a Abraham después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves, subraya esa frase, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. ¿Por qué simplemente no le dijo, hombre, toda esta tierra es tuya? ¿Por qué le dice esto a Abraham? Dice, levántate, dice, alza ahora tus ojos y mira. Alza ahora tus ojos y mira. Es como si él tuviera su mirada en una dimensión un poco limitada, o sea, es como si él fuera corto de vista en términos espirituales, era corto de vista, corto de vista. ¿Y por qué puedo decir que era corto de vista? Bueno, porque él estaba aferrado a su sobrino Lot. Ese es un síndrome que tienen las personas estériles. Las personas que no tienen hijos se aferran a los hijos del hermano, o sea, se aferran a los sobrinos y sufren de un mal que voy a llamar sobrinitis. Se dedican a pechichar a los sobrinos y se obsesionan con los sobrinos y a vivir con los sobrinos. ¿Por qué? Porque no han tenido sus propios hijos. Así que era una relación un poquito complicada la de Abraham con Lot, porque Dios le dijo que dejara su parentela, que dejara todo el mundo y se fuera, pero él no pudo con Lot. Dijo, no puedo dejar a Lot, era prácticamente su hijo adoptivo. Y tuvo Dios que quitárselo. Él estaba ahí con Lot, pero Dios tuvo que quitárselo. Y dice, cuando Lot se apartó de él, cuando finalmente se encontró a Abraham solo delante de Dios, Dios le dice, ¿sabes qué? Ahora alza tus ojos. Alza tus ojos, o sea, deja de mirar a ras de la tierra, alza tus ojos y mira el horizonte, porque toda la tierra que ves te la daré, toda la tierra que ves. ¿Qué quiere decir eso? Hermanos,
que la extensión, lo voy a decir de otra manera, la extensión del terreno que Abraham iba a poseer era exactamente igual al alcance de la visión de Abraham. Hasta donde él pudiera ver, él levantaba sus ojos, miraba al norte, miraba al sur, miraba al oriente y miraba al occidente. Dice, hasta donde lleguen tus ojos, eso será tuyo. ¿Qué significa eso? Que Dios no puede darme nada que yo no pueda primero contemplar, que yo no pueda primero anhelar, desear, que Él no instale primero en mi corazón. Y estoy hablando de las bendiciones de Dios, no estoy hablando de avaricia, ni de codicia, no estoy hablando de Él, de las promesas de Él, porque Abraham no estaba buscando tierras, Abraham no estaba buscando enriquecerse. Él no estaba buscando nada de eso. Es Dios el que le dice, quiero que mires hacia el norte. Hasta donde alcance tu mirada, eso será tuyo. Quiero que mires al oriente, hasta donde te alcancen los ojos, todo eso será tuyo. Pero tienes que mirarlo primero. Tienes que mirarlo primero. Tienes que desear las cosas que Dios ha prometido en su palabra. Hay otro pasaje donde Dios también trata con Abraham para que su visión sea expandiéndose, por decirlo así. En Génesis capítulo 15, bueno, aquí en Génesis capítulo 15, Abraham tiene una crisis de fe porque se está demorando lo que Dios le ha prometido, se está demorando el hijo que él espera. Y mire lo que hace Dios con Abraham. ¿Qué es lo que Dios está haciendo con nosotros ahora en medio de la depresión, angustia, soledad, desaliento, desesperanza, tristeza, turbación, lo que sea que en este momento nos embargue? Dios nos está haciendo lo que le hizo a Abraham cuando estaba Abraham en esa crisis de, y entonces, ¿quién va a ser el heredero? ¿Será que el heredero mío será el mayordomo? O sea, ¿cómo es la cosa? Y dice el versículo 5. Vamos a leer desde el versículo 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo, será el que te heredará. Y en el versículo 5 dice, y lo llevó fuera. Dios lo llevó fuera. A mí me encanta esa palabra. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno tiene tristeza, depresión, ansiedad, angustia, ganas de morirse, ganas de perderse, por lo general uno está encerrado en algún lugar. Mire, usted no puede salir a contemplar un atardecer y sentirse que se quiere morir, que está solo, que está triste, que está... Por lo general, cuando uno se siente solo, triste, abandonado, estéril, que su vida no sirve para nada, por lo general uno está encerrado en un cuarto con una almohada en la cabeza. Por lo general. Y lo primero que dice Dios es, sal de ahí. Sal de ahí. Sal. Lo saca. Dios nos está diciendo, ve, sal de la depresión, sal de la tristeza, sal del temor, sal del miedo, sal de la soledad, sal de todas esas cosas. Yo quiero que sea el Espíritu Santo el que te hable y no yo. Dice el versículo 5, y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos. Mira ahora los cielos. Como cuando Pablo dice, si en verdad has resucitado con Cristo, pon la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo. Porque nosotros hemos muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces viene Dios y agarra a Abraham y dice, Abraham, sal de ahí, sal de ahí. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Miren qué tremendo, un hombre todo deprimido, un hombre todo angustiado, pensando que no va a tener hijos y que todo lo que él tiene se lo va a dejar al mayordomo y que él se va a morir sin descendencia y su nombre se va a acabar en la tierra. Y Dios le dice, no, mijito, venga para acá, venga, vamos para afuera.
Mira hacia el cielo, es decir, deja de mirar la almohada, deja de mirar el piso, deja de mirarte al espejo, deja de mirar tus tristezas, deja de mirar la cuenta del banco, deja de mirar a tus hijos rebeldes, deja de mirar a tu esposo problemático, deja de mirar la contabilidad, deja de mirar la cuenta bancaria, deja de mirar todas esas cosas, sal fuera y empieza a contar las estrellas y mira al cielo. Y Abraham levanta sus ojos. Es evidente que nadie puede contar las estrellas. Yo me imagino que era una noche oscura y que todas las estrellas refulgentes estaban delante de él. Y él comienza a mirar las estrellas. Eso de que Dios le dice cuenta las estrellas, a ver si puede, es como un chiste, ¿cierto? Es como un chiste, y qué buenos son los chistes cuando uno se está tomando las tragedias tan en serio, ¿cierto? Si nos tomáramos las promesas de Dios tan en serio como nos tomamos nuestros problemas, seríamos los seres más felices de la tierra. Pero es que nos tomamos tan en serio cualquier dolor de cabeza, cualquier dolor de estómago, cualquier dolor de pecho. Si a uno le duele el pecho, uno enseguida se imagina un ataque cardíaco. Si a uno le duele la cabeza, se imagina, ¿qué se imagina? Pues una isquemia. Si le duele el brazo, uno se imagina que ya tiene artrosis. Y así sucesivamente, dependiendo de dónde sea el dolor, así se desarrolla nuestra imaginación. Pero Dios nos dice, sal y cuenta las estrellas, a ver si las puedes contar. Eso es como tan emocionante. Bueno, a mí me gustan tanto el cielo, me gusta lo que Dios ha hecho y me gusta contemplar la naturaleza. Y he experimentado que esas cosas funcionan. Que esas cosas funcionan y que gran parte de las depresiones y de las enfermedades de este siglo es que lo único que contemplamos en nuestros días son pantallas, cosas tecnológicas, eso. Ya no contemplamos un amanecer, ya no contemplamos un atardecer, ya no jugamos en un parque, ya no corremos, ya no vemos las aves, o sea, no, todo se volvió mecánico, todo se volvió eso, y no fuimos diseñados para eso, no fuimos diseñados para eso. Vitrinas, lujo, cosas que no podemos comprar porque no hay plata y esto se produce frustración. Ay, mira qué bonito el vestido, vale $500,000. No, eso es, o sea, es lo que nos rodea, pero lo que Dios ha hecho es glorioso. Y Dios le dice a Abraham, cuenta las estrellas. No las puedes contar, ¿verdad? Bueno, así será tu descendencia. En un instante y en un segundo, Dios hizo que Abraham levantara sus ojos al cielo. Y Dios nos dice en esta mañana, ensánchate, ensánchate. Todas aquellas cosas que tú temes que te van a pasar, no te van a pasar. Lo que te va a pasar es lo que Dios ha determinado para ti. Porque el que comenzó la buena obra, la terminará. Porque el que controla el universo, lo controla de tal manera que a los que aman a Dios, todo opera para bien. Esto es para aquellos que han sido llamados por Dios con un propósito. O sea, para ti, para mí, para el que está escuchando en esta hora, porque el que está escuchando en esta hora está siendo llamado por Dios. Entonces, ensancha el sitio de tu tienda, ensánchate, prepárate para recibir cosas buenas, prepárate para crecer, prepárate para prosperar. En medio de la crisis, sí, prepárate para prosperar, prepárate para recibir un despertar espiritual. Prepara tu mente y tu corazón para que Dios te hable. Prepárate para ser lleno del Espíritu Santo. Prepárate como iglesia, como persona que cree en Dios. Dice, ensancha el sitio de tu tienda. Dios puede hacer contigo mucho más de lo que tú crees. A Dios le gustan las mujeres desamparadas y estériles, porque con ellas puede hacer multitudes, naciones, pueblos, millares de millares y grandes cosas puede hacer el Señor. Ensánchate, ensánchate. Tenemos que tener una mente más amplia, hermano. Recuerdo un testimonio que me impactó de un pastor llamado Edwin Álvarez, que fue el fundador de un concilio llamado
Osana en Panamá, que reúne millares y millares de personas. Y recuerdo cuando él estaba contando su testimonio de cómo él se convirtió al Señor Jesucristo. Y él cuenta que él era casi un mendigo, el pastor Edwin Álvarez de Panamá, el fundador de Osana, y usted puede verificar eso en el internet. Y él dice que él era casi un mendigo, que él tenía los zapatos rotos, los zapatos de él no tenían ya suela, él tenía casi el pie arrastrándose. Pero él un día, siendo cristiano, se sentó en una banca de un parque de Panamá y le dijo: Señor, dame este país para Cristo. Dame esta ciudad para Cristo. Yo quiero esta ciudad. Y a mí me impactó mucho el testimonio de él, porque él tiene las iglesias más grandes de Panamá, han sido fundadas por él. Hay muchas cosas que no comparto de él, pero la fe que tiene en el poder de Dios es genuina. Y por esa fe, Dios se alegra y se goza. Y cierto día, cuando leí por primera vez el Salmo número 2, me acordé de él, me acordé de ese pastor y desde ese entonces aprendí a orar como él ora. Cierto que a veces parece una locura, cierto, pero es que es una petición que tiene que ver con la fe. Quiero que vengas conmigo al Salmo 2, uno de mis salmos favoritos, preciosos. El Salmo 2 describe el reinado del Señor Jesucristo. Y en ese Salmo 2 se revela una conversación, por decirlo así, que hubo en la eternidad entre el Padre y el Hijo. O sea, entre Dios y el Padre y el Señor Jesucristo. El Salmo capítulo 2 habla de la rebelión que hay en el mundo. En el Salmo capítulo 2 habla de todas las rebeliones, de todos los momentos históricos en que los hombres se han reunido desde la Torre de Babel hasta nuestros días para establecer un nuevo orden mundial y derribar las leyes de Dios, los principios de Dios, los fundamentos de Dios y sacar a Dios de la humanidad. Eso no es nuevo y eso ha pasado. Y siempre que pase va a fracasar. Pero en medio de esas conversaciones entre el Padre y el Hijo, resulta que encontramos el versículo 7. Quiero que vengas conmigo al Salmo capítulo 2 y leamos el versículo 7 y 8. Dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Eso se lo dijo Dios a Jesucristo. Y Jesucristo está diciendo: yo publicaré ese decreto de lo que Dios me dijo. Dios me dijo, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pero miren qué más le dijo el Padre al Hijo. Versículo 8, le dijo: pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, con vasija de alfarero los desmenuzarás. El Padre le dice al Hijo: yo quiero que tú me pidas lo que yo te quiero dar. El Padre le dice a Cristo: yo quiero, Jesús, que tú me pidas a mí lo que yo te quiero dar. Yo te quiero dar naciones para que tú las gobiernes. Yo te quiero dar reinos para que tú los desmenuces. Yo te quiero dar a toda esa parranda de reyes y de naciones rebeldes. Te las quiero entregar en tus manos para que tú las rijas con vara de hierro. Pero pídemelas, pídemelas. Y yo quiero decirte que posicionalmente, nosotros como iglesia somos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos la boca de Cristo, las manos de Cristo, los pies de Cristo. Luego mi oración y tu oración, cuando vamos al trono de Dios, tiene que ser esta que Dios me está diciendo. El Padre me dice: ¿sabes qué, iglesia? ¿Sabes qué, hijo mío? Pídeme naciones. Pídeme naciones. No me pidas cosas pequeñas. Pídeme naciones. Que yo lo que te quiero entregar son naciones. Y la iglesia de Cristo, como cuerpo de Cristo, como la boca de Cristo, debe pedirle al Padre esas naciones. Debe decir: queremos naciones.
Queremos que Colombia sea de Cristo. Queremos que Barranquilla sea de Cristo. Queremos que mi familia sea de Cristo. Queremos que mi barrio sea de Cristo. Pero la pregunta es, ¿tú las estás pidiendo? ¿Tú estás pidiendo tu ciudad para Cristo? ¿Tú estás pidiendo tu edificio para Cristo? ¿Tú estás pidiendo tu familia para Cristo? ¿Tú estás pidiendo tu curso para Cristo? Pídeme y te daré por herencia las naciones, porque es lo que Dios quiere que tú pidas. ¿Y por qué Dios quiere que tú pidas eso? Porque es que es eso lo que Dios te quiere dar. La mente de Dios es muy amplia, inalcanzable, inabarcable, inescrutable. Pero aunque tu mente y la mía sean chiquitas, escasas, finitas, Dios viene a nuestras vidas y dice, ensánchate, ensancha el sitio de tu tienda, alarga tus estacas. Es decir, lo que tú le pides a Dios es, ay, Señor, que yo tenga esto, que yo tenga lo otro, que no me vaya a enfermar, que yo pueda pagar el recibo de la luz. No, hermano. Extiéndete al reino de los cielos. Señor, que yo pueda ganar almas, que mis hijos se conviertan a ti, que las naciones sean para ti. Hazme un instrumento de tu verdad, hazme un instrumento de tu luz. Ayúdame a llevar tu evangelio, ayúdame a llevar salvación, ayúdame a ganarme las almas que tú has puesto a mi alrededor. Dice, ensánchate, ensánchate. Dios quiere eso. Mire lo que dice Isaías acerca del reinado de Cristo. Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, un versículo muy apropiado para estos días. Isaías capítulo 9, voy a leer desde el 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, lo dilatado de su imperio. Aquí es donde quiero que vayamos. Versículo 7, y subraya, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. No le pongas límite al imperio de Jesús. No le pongas límite al reino de Jesús, porque la palabra de Dios dice que lo dilatado del imperio de Cristo y su paz no tienen límite. Tú no puedes determinar quién sí y quién no. Dios te pone en el lugar que te pone para que te extiendas, para que te multipliques, para que des fruto, para que te alegres con lo que Él va a hacer en tu vida. Y a través de tu vida te extenderás. Lo dilatado de su imperio y su paz no tiene límites, no tiene límites. Dice, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones. Heredará naciones. Hermanos, tenemos que ensancharnos, y ese ensanchamiento tiene que producirse primero en nuestro corazón, primero en nuestra mente, en nuestras oraciones, clamando por el barrio, por la ciudad, por la familia, por los hermanos, por todos los que uno cree que no, pero que están en la lista de Dios, en los deseos de Dios, en los anhelos de Dios. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Ensánchate. Pídele más cosas a Dios. Pídele cosas grandes, pídele cosas gloriosas, pídele cosas trascendentales. Pídele que puedas ver su poder y su gracia en las vidas de todos los que te rodean. Ahora, vamos al tercer mensaje en el versículo 4. La tercera palabra dice, no temas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Cuando Dios dice no temas, es porque seguramente van a suceder cosas que nos pueden producir temor. Cuando uno dice no tengas miedo, es porque algo realmente está pasando. Es como cuando uno va a una cirugía y de pronto te encuentras con alguien a quien ya le hicieron la cirugía, y esa persona te dice, bueno, te van a hacer esto y te van a hacer lo otro, y esto de acá duele un poquito, esto de acá es un poco dispendioso, pero no te dé miedo, que todo es normal. Cuando va a suceder algo
fuera de lo común, cuando va a suceder algo que nosotros desconocemos, cuando nos van a hacer un examen, siempre nos dice, no temas que no va a pasar nada, no temas que pareciera que es peligroso, pero no lo es. Entonces, Dios nos dice en estos momentos, no temas, pero Él no está diciendo que no está pasando nada. Dios no está diciendo que no están pasando las cosas que están pasando. Dios no te está haciendo una invitación a que digas, no, yo no veo nada, no está pasando nada, a que seas una persona alienada de la realidad. No, están pasando cosas y están pasando cosas malas, pero Dios dice, no temas, no temas. Y cuando suceden cosas que no esperamos, o cuando nos enfrentamos a situaciones que no buscamos, entonces puede que venga sobre nuestras vidas el temor. ¿Temor a qué? ¿Temor a qué? Y hay dos temores aquí que pueden darse en el corazón de los creyentes en momentos como estos. Dice, no temas porque no serás confundida. Y ese es el primer temor, el temor a equivocarnos, hermano. Confundida. Dice, no temas porque no serás confundida. Temor a equivocarnos. Uno de los grandes temores que nos paralizan, que nos impiden hacer la obra de Dios, que nos impiden poner al servicio de la iglesia nuestros dones y talentos, que nos impiden tomar riesgos, que nos impiden tomar decisiones. Es el miedo a equivocarnos, hermano. Todos los seres humanos luchamos con un temor a equivocarnos. Cuando se trata de tomar una decisión, cuando se trata de adquirir un compromiso nuevo, cuando se trata de hacer algo trascendental para que nuestra vida cambie, para que nuestra vida mejore, entonces nos da miedo de que nos equivoquemos. Y ese es el primer temor que Dios dice, no temas equivocarte. No temas equivocarte. Deja que mi espíritu te guíe. Yo estaré contigo. En todo lugar a donde vayas, yo estaré contigo. Yo te respaldaré. No temas hacer eso que tú anhelas hacer. No temas hacer ese cambio. No temas tomar esa decisión. No temas dar ese paso adelante. No tengas miedo. Yo estoy contigo. No te vas a equivocar. No te vas a equivocar. No te vas a equivocar. No tengas miedo de equivocarte. Y el segundo miedo que hay aquí es, y no te avergüences porque no serás afrentada. Miedo a ser avergonzados. Ese es otro miedo. Miedo a quedar en vergüenza, miedo a quedar humillados. Miedo a no poder completar algo. Y dice, no serás avergonzado, no serás avergonzado. El Salmo 34, que es un cúmulo de promesas preciosas, dice, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. No serás avergonzado, no serás humillado, no vas a pasar una pena, no vas a quedar en vergüenza, no temas, haz lo que yo estoy contigo. Lo que Dios ha puesto en tu corazón, hermano, si es bueno, si es noble, si es de beneficio para ti, para el reino, para tu familia, para la iglesia, para la obra, Dios dice, no temas, no estés estancado por miedo a equivocarte o por miedo a ser avergonzado. Repito, no le temas a la confusión y no le temas a la vergüenza, porque Dios está contigo en todo lo que haces. Dios está contigo y Dios está hablando a alguien aquí que tiene miedo de hacer algo. Hermano, que lo único que te dé miedo es pecar, que te dé miedo desobedecer, que te dé miedo hacer lo malo, pero avanzar no te debe dar miedo. No tengas miedo porque no serás confundido, no tengas miedo porque no serás avergonzado. Yo pienso que esto es algo bien precioso. ¿Por qué nos da miedo también a veces? Pues hermano, porque a veces Dios nos disciplina. A veces Dios nos disciplina. No tengas miedo. Si estás siendo disciplinado por Dios, no tengas miedo.
porque Dios al que ama, disciplina. Mira que esta mujer también fue disciplinada por Dios. Versículos 7 y 8 dice lo siguiente: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. ¿Has sufrido una disciplina? ¿Has sentido que Dios está enojado contigo, que te dio la espalda, que te abandonó? Dice, no temas, no temas. La disciplina de Dios es breve, pero la misericordia de Dios es eterna. No le tengas miedo a la disciplina de Dios, porque Dios al que ama, disciplina. Y te disciplina para lo que es provechoso, para que participes de su santidad. Al presente la disciplina no agrada, pero después da fruto. Apacible de justicia, serás mejor persona por la disciplina de Dios. ¿Qué cosas podemos temer? La persecución diabólica. Mire lo que dice el versículo 15. Vamos al versículo 15 del 54. Dice, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra mí conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. ¿A qué le puedes tener miedo? Dice Dios, no temas. Y nos está mostrando unas realidades con las que nos tenemos que enfrentar con mucha frecuencia. Y es que hay un destruidor. Dice el versículo número 16, yo he creado al destruidor para destruir. Ese es un nombre de Satanás y de todos los que les gusta estar en medio de Dios, en medio del pueblo de Dios, para dañar, para destruir, para dividir, para traicionar, para difamar. Y aún los que por fuera también atacan a los hijos de Dios solamente porque son hijos de Dios. Y dice, todas esas armas las he creado yo. Yo creé al destructor. ¿Quién es el destructor? Satanás. ¿Quién es Satanás? Una criatura que Dios creó y que no puede hacer más allá de lo que Dios le permite hacer. Y todas las herramientas de destrucción, dice, yo las creé. Repito, Dios dice, toda herramienta cuya función es destruir, yo la creé. Pero mira lo que dice, pero ninguna de esas herramientas prosperará en su destrucción contigo. Ninguna herramienta forjada contra ti prosperará. O sea, si nosotros hacemos un conteo de todas las herramientas que hay para matar, dañar, destruir, tanto físicas como morales. Por ejemplo, una herramienta moral para destruir es la difamación, la calumnia, el chisme y la murmuración. Son las herramientas favoritas de Satanás para dañar una iglesia, para desmoralizar a un ministro de Dios. Difamación, traición, murmuración, chisme, queja, todo eso. Esas son herramientas morales con las que actúa Satanás. Y hay otras herramientas físicas, los cuchillos, el revólver, las bombas atómicas, y bueno, y pare de contar todo lo que usted quiera, los rifles, todo. Y dice, ninguna de esas herramientas prosperará contra ti. Ninguna. Todas van a funcionar, pero contigo no. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Mira que esas son las dos armas. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Mire qué tremendo. Las dos armas de Satanás, las físicas, para matar, para dañar, para enfermar, para debilitar. Que armas que de pronto no sabemos. Estábamos hablando hace poquito de que no sabemos por qué hay tanta depresión. De pronto son las ondas esas de las redes. De pronto como vivimos todo el día conectados, cable, y el wifi, y el 5G, y el no sé qué. Y uno no sabe
Si pudiéramos tener un aparatico para detectar todo, o sea, la señal del Wi-Fi, la señal, o sea, estamos interceptados y yo digo, bueno, de pronto hasta eso nos está haciendo daño. De pronto eso es lo que nos da cansancio, ansiedad, depresión, no sé, pero la Biblia dice, ¿sabe que ningún arma forjada por Satanás contra ti prosperará? Ninguna prosperará. Y todas las calumnias, murmuraciones, difamaciones que el enemigo levanta para destruir tu vida moral, tu vida espiritual, tu ministerio, tu llamado, tampoco prosperarán. Dice, tú condenarás toda lengua. Miren qué tremendo, miren qué tremendo. Uno no puede hablar nunca de un ministro de Dios que es fiel. No puede hablar de un ministro de Dios que es fiel. ¿Por qué? Porque queda bajo condenación. Y con esto no estoy hablando de los falsos maestros que han adulterado el evangelio y que ellos mismos están bajo condenación. No, yo estoy hablando de los siervos de Dios, de los que trabajan en la obra de Dios, de los que sirven a Dios, de los obreros de Dios. No hables mal de alguien que está sirviendo a Dios. No importa los defectos que tú le veas. Dios lo escogió. Dios lo redimió. Y Dios completará su obra en él. Así que ninguna arma forjada por Satanás prosperará contra ti. No tengas temor de la persecución. Ahora, ¿por qué te dice él que no debes temer? Vamos al versículo 5, 54, 5. Dice, porque tu marido es tu hacedor. Mire que el versículo 4 dice, no temas. No temas porque lo que tú crees que va a pasar, no va a pasar. No serás confundida, no serás avergonzada, no serás afrentada. Te vas a olvidar de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez, no tendrás más memoria. O sea, Dios te va a sanar de tu pasado, de tus tragedias y de tus dolores. Ok, y el versículo 5 dice, ¿por qué no debes temer? Porque tu marido es tu hacedor. Tu marido es tu hacedor. ¿Tú sabes lo que es un marido? Un marido según la Biblia, según el modelo de Dios. Según el modelo de Dios. Hermano, el modelo de Dios para los maridos. Recuerdan a Pablo en Efesios, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia, que se entregó para santificarla, para purificarla, para cuidarla, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa y sin mancha. ¿Qué está diciendo? Como iglesia, todos, hombres y mujeres, aquí presentes, tenemos un marido que es nuestro hacedor, que es nuestro creador. ¿Qué hace un marido? Un marido cuida, un marido se entrega, un marido se sacrifica, un marido protege, un marido sustenta. Cristo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Cómo no te va a sustentar a ti si derramó su sangre para limpiar tu pecado? Si derramó su vida para tu salvación. El que no escatimó a su propio hijo, ¿cómo no te dará junto con él todas las cosas? Para que no seas afrentado, para que no seas confundido, para que no seas avergonzado. Él nunca te va a dejar, Él nunca te va a desamparar. Tu marido es tu hacedor. Jesucristo de la gloria, el que sustenta todas las cosas, el que sustenta nuestras vidas, nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestro sustento, nuestro abrigo, nuestra gloria, el que levanta nuestra cabeza. No temas, no temas, veas lo que veas, pase lo que pasa. Dice, no temas, tú no serás confundido, tú no serás avergonzado, tú no serás turbado, te olvidarás del pasado, no tendrás memoria de tus dolores, de tus tristezas. Dice, tu marido es tu hacedor y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Tu redentor es Cristo. Él te compró, le perteneces a Él. Nadie puede meterse contigo. Eres propiedad del Señor Jesucristo.
no temas. Estas son las razones por las que no puedes temer. Tú tienes un marido. Tenemos un pacto. Dios es nuestro marido bajo un pacto que es eterno, ¿sabes? Que esto es importante, que nosotros entendamos que esta promesa es para la iglesia, porque esta promesa no se cumple en Israel, porque Dios se divorció de Israel. Dios está divorciado momentáneamente del Israel terrenal, de Jerusalén, de la Jerusalén terrenal. Dios está momentáneamente divorciado de ellos. El pacto con el cual Dios estaba casado con Israel es el pacto de Moisés, o sea, el matrimonio que se efectuó entre Israel y Dios fue el matrimonio que se celebró en el monte Sinaí cuando Dios le dio a Moisés las tablas de la ley. Pero ellos invalidaron la ley, y ellos invalidaron el pacto. Y ellos mismos quedaron por fuera del pacto. Y cuando se habla de la esposa de Dios, cuando se habla del pueblo de Dios, cuando se habla del pacto eterno, del matrimonio eterno entre Dios y su pueblo, entre Jerusalén, la celestial, entre el pueblo de Dios, se habla de un nuevo pacto que es inviolable y que es incondicional. Quiero que vengas conmigo a Jeremías capítulo 31. Jeremías 31, el versículo 31 dice: aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, yo ya no lo soy. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ese es el pacto que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Y también tenemos en el capítulo 32, versículo 40, otro pasaje que habla de este pacto, de este matrimonio, de este esposo que tenemos. 32:40 dice: y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de ti. Este es el pacto eterno, ¿sabes? Usted puede tener, si usted es de Dios, usted puede tener a veces ganas de tirar la toalla, pero usted luego regresa. Y regresa porque Dios lo llama, y regresa porque Dios lo atrae, regresa porque Dios se ha comprometido con su pacto, con su juramento, con su promesa, a no dejarte, a no desampararte, a no abandonarte. No debemos temer, no debemos temer. Dios tiene un pacto eterno. La disciplina te hará más fuerte, la disciplina te hará más hermosa, más preciosa. Mire lo que dice el versículo ya les digo, un segundo. El versículo 11 al 14 dice: pobrecita, fatigada con tempestad sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo, y toda tu muralla de piedras preciosas. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. ¿Qué quiere decir este pasaje? Quiere decir que aunque tú creas que Dios te ha abandonado, aunque por efectos de la disciplina del Señor y de las pruebas o de las dificultades que estés atravesando, tú puedas creer que pobrecita tú, fatigada tú, abandonada tú, Dios te está transformando y te está afirmando, te está haciendo fuerte y te está haciendo hermosa. Fuerza y belleza es lo que Dios va a darle a su iglesia. La fuerza tiene que ver con la capacidad para sobrellevar con gozo y con alegría todas las circunstancias sin que éstas nos afecten. Y la belleza, la preciosidad, tiene que ver con la santidad, con no pecar, ni en medio de la prueba,
ni en medio de la abundancia, no pecar contra Dios, alabar a Dios y glorificar a Dios como Job. Si algo Dios quitó, sea bendito el nombre de Jehová. Si algo Dios dio, sea bendito también el nombre de Jehová. Serás una piedra preciosa. Dios ha hecho un pacto eterno con nosotros. Y esto es para la iglesia. Estas son las promesas de Dios para su iglesia, perdón, para el remanente. Dice el capítulo 54. Dice, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré, versículo 7, pero te recogeré con grandes misericordias. Dios quiere derramar sobre nosotros grandes misericordias. Y esta es una promesa para la iglesia. Porque el pueblo que es multitudes, el pueblo que es numeroso, no es el pueblo de Israel. Es la iglesia como tal, delante del trono de Dios. Dice que son millares de millares. Millares de millares. Esta promesa de que Dios nos va a hacer fructificar, multiplicar, ensanchar, es para la iglesia, no es para el pueblo de Israel. Es en Cristo Jesús que estas cosas se dan. Dios ha permitido persecución, tribulación, angustia, soledad, tristeza. Dios permite que el destruidor haga su obra, perdón, para probarnos. De hecho, Dios permitió también que el herrero o el destruidor preparara los clavos con que atravesaron los brazos y las piernas de Jesús, prepararan todas las herramientas de sufrimiento y de sacrificio. Y Dios lo permitió, pero todo eso redundó, ¿para qué? Para nuestra salvación, para su gloria y para la extensión de su reino. Entonces Dios nos dice en esta mañana, primero, regocíjate. Segundo, ensánchate. Y tercero, no temas, porque Dios es tu hacedor y Dios te va a ensanchar.